Y quiero animarles a que busquen ahí en el libro de Salmos 119. Salmo 119. Y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 105. Hoy quiero hablarles un buen rato acerca de la Biblia y los tiempos peligrosos. Y vamos a ver qué dice aquí el Salmo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este texto yo lo tomo como una alerta y es un texto de gran bendición, y es un texto que nos invita a mirar a la Biblia, a la palabra de Dios, como una luz que nos va a evitar muchos tropiezos, muchas caídas. Cuando dejamos que la Biblia actúe como lámpara a nuestros pies, vamos a evitar muchas heridas. Y la Biblia nos va a marcar un camino luminoso para seguir, un camino seguro, y esa es la clase de camino que nosotros llamamos de las sendas antiguas, que son sendas que están bien marcadas, bien trazadas, que nosotros podemos andar con tranquilidad en esas sendas. Pero cuando nosotros salimos de la luz de la Biblia, entonces entramos en zona de riesgo, entramos en zona peligrosa, y a través de la historia del cristianismo muchos se alejaron de la luz de la palabra de Dios y cayeron ahí en terrenos de oscuridad donde el diablo tiene su dominio. Entonces este pasaje es de gran importancia para nosotros cuando dejamos que la Biblia sea la que marque el camino a seguir. Siempre, hermanos, no hay que apartarse de esa luz. Por eso dice ahí el texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora quiero que observen en Jeremías el capítulo 23. Jeremías el capítulo 23, y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 29. Jeremías el capítulo 23 y el versículo 29. Dice Dios aquí: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora, la Biblia ya no solamente es presentada como lámpara para nuestra guía, para nuestro andar seguro. Ahora aquí la Biblia es presentada como fuego. Una de las virtudes del fuego es purificador, y la Biblia es un fuego purificador para nosotros. Dice que la palabra es como fuego, porque esa palabra también, cuando se mete en nuestra vida, funciona como un motor poderoso que nos impulsa, nos empuja, nos lleva adelante para el servicio. Jeremías sintió que la palabra de Dios era como un fuego que se había metido en sus huesos. Eso él dice aquí bien cerquita en el capítulo 20, versículo 9. Él dice que sintió un fuego en sus huesos y no lo pudo resistir. Y ahora Dios dice que la palabra de Él es fuego. Así que cuando la palabra entra, hermano, a nuestro interior, entonces nos va a inclinar al servicio, a servir a Dios. La palabra de Dios es un fuego quebrantador, es un fuego purificador, y la palabra de Dios va a ser un fuego iluminador también. Ahora dice que también es como un martillo, y eso es una advertencia para los corazones más duros, porque esta palabra los va a quebrantar. Es un martillo que quebranta la piedra para los corazones rocosos, aquellos que se resisten a la palabra de Dios. La Biblia los va a tocar en algún momento. Dice que ahí en Pentecostés, cuando Pedro y nosotros se pusieron de pie a predicar la palabra, llega el verso 37 y dice que los que estaban allí se compungieron de corazón. Ahí estaba el martillo de Dios quebrantando los corazones. Y ellos dijeron, dice: ¿y qué haremos? Y
tenían que arrepentirse y tenían que bautizarse, y ahí les indicaron lo que tenía que hacer después que la palabra de Dios hace una obra. Entonces, hermano, el poder no consiste en las palabras del hombre, el poder está en la palabra de Dios. Amén. En la historia mucha gente hablaba bien de los evangelistas, de los que predicaban al aire libre, predicaban en carpas y decían, oh, esa gente es bien convincente, pero no eran sus palabras, era la palabra de Dios que ellos predicaban. Ese es el martillo que quebranta la piedra. Cuando llegamos a los días del Nuevo Testamento, mire cómo es vista en Efesios capítulo 6. Si puede mirar ahí un poquito Efesios el capítulo 6, me parece que se va a ir abajo, ¿no? Efesios el capítulo 6, versículo 17. Mire cómo es presentado ahí. Efesios el capítulo 6, versículo 17. Está hablando acerca de la armadura del cristiano, y en esta dura batalla que tenemos contra el diablo y todos sus secuaces, sus seguidores, aquí es presentado como principados, potestades, huestes espirituales de la maldad, gobernadores de las tinieblas, bueno, todo ese ejército de mal que acompaña al diablo. Una de las formas de combatirlo como parte principal de nuestra armadura es presentada aquí en el verso 17. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí la Biblia ahora fue presentada como lámpara, después como fuego, como martillo, y ahora es presentada como espada. Y en cada una de sus funciones consigue resultados asombrosos. Ahora dice que la Biblia es la espada del Espíritu. Así que, mire, la Biblia se usa dos clases de espada. Esta espada es lo que nosotros llamaríamos, la que presenta aquí Efesios, es la que nosotros llamaríamos como un machete. Había una espada larga de combate que se podía pelear a cerca distancia, pero aquí está hablando como si fuera un machete, porque está hablando de una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo. No es una lucha a la distancia, sino que el enemigo nos acosa, nos acecha, y cuando nos sale el camino hay que presentar batalla. Y ahí yo voy a ir con la espada del Espíritu. Así que comenzamos como lámpara, seguimos como fuego, como martillo y ahora como espada. Un poco más, hablando de la Biblia como espada, en Hebreos 4. Solamente para recordar, porque ya hace unos domingos prediqué, desarrollé todo ese texto, pero vamos a recordarlo aquí en Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Este es un excelente texto para aprenderlo de memoria, hermanos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ahora aquí la palabra es presentada como viva y eficaz, donde apunta, hace su obra, donde toca una vida, ahí produce grandes resultados. Es una palabra viva porque su autor está vivo, y es una palabra activa. No es una palabra muerta, no es esto un montón de literatura muerta, sino que es una palabra viva, porque aquel que un día tomó del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida, hizo al hombre, es el mismo aliento que le da vida a la palabra, es el mismo soplo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que esa palabra fue soplada por Dios. El mismo soplo que le dio al hombre el aliento de vida es el mismo soplo que le da a esta palabra vida. Es el soplo de Dios. Es una palabra viva y es eficaz. Y por último, porque ya más o menos tenemos una idea clara de lo que es la palabra de Dios,
Busque ahí por favor en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora aquí la palabra de Dios está representada por una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso nos habla del poder de la palabra para romper las tinieblas. Donde hay oscuridad, ahí la palabra de Dios termina con la oscuridad. Donde es el reino del diablo, entra la luz de la palabra. Se terminó su reinado. Es una antorcha. Comenzó siendo una lámpara, siguió siendo fuego, un martillo, una espada, una palabra viva, una antorcha. Y así puede ver en el Antiguo Testamento, en el Salmo 18, en los versículos 8 y 13, habla ahí que Dios tronó su palabra y Dios dio su palabra como fuego y como granizo, y la palabra de Dios es presentada de muchas formas. Por eso nuestro tema hoy es sobre la Biblia y los tiempos peligrosos. Porque en las diferentes figuras que la hemos presentado, la Biblia es lo que nos va a dar victoria en medio de tiempos peligrosos. Y ahora buscamos ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 3. Primera de Timoteo, el capítulo 3. Segunda de Timoteo, hermano, disculpe. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Dice la palabra: también debes saber estos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego describe las características, 18 características da después de las clases de hombres que iban a estar en los postreros tiempos. Ahora, cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, esta palabra aparece 2 veces, aquí y en el Evangelio de Mateo, cuando dice que el Señor Jesús iba ahí pasando por un cementerio y salieron 2 hombres feroces, dice la Biblia, en gran manera. La palabra feroz es la palabra peligroso, aparece ahí Mateo 8:28 y acá. Tiempos peligrosos, habla de tiempos feroces, tiempos de crueldad, tiempos de peligro para el alma, tiempos donde el diablo está atentando contra la vida espiritual de los hijos de Dios. También la expresión tiempos peligrosos puede hablar acerca de días de desnudez, de exhibicionismo. Como usted lo vea, esa clase de tiempos serían los postreros tiempos. Cuando la Biblia usa esa palabra postrero, siempre está refiriéndose a una generación previa al regreso del Señor Jesucristo. Y nosotros, cuando seguimos todas las características de esa generación, coincide con la que estamos viviendo, de manera que nosotros estamos viviendo esperanzados de ser protagonistas en el regreso del Señor Jesucristo. Él es el protagonista, nosotros seremos parte porque nos iremos con Él, en ese mismo evento. Así que esos tiempos peligrosos, hermanos, es lo que nosotros definimos a veces como la palabra apostasía, tiempo de desviación de la verdad. Y aquí en Primera de Timoteo, ahora sí, capítulo 4 y verso 1, en Primera de Timoteo 4 y verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, otra vez aparece, antes que Jesús regrese, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, y ahí sigue una lista de explicaciones. Pero ahora, hermanos, ponemos la mirada en que el Espíritu Santo, note que Espíritu con mayúscula, dice que algunos apostatarán de la fe. Esa es la conexión con los tiempos peligrosos, En esas clases de tiempo, algunos iban a apostatar, iban a abandonar la fe, iban a alejarse de la fe. Entonces, hermanos, ¿cómo lo harían? Dejando de lado la palabra de Dios y le darían la atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando la Biblia dice eso, no es que el demonio iba a aparecer en los cultos a hablarles y a adoctrinar a la gente, sino que son doctrinas nacidas en el reino de los demonios, que no provienen de la palabra de Dios. Doctrinas que no tienen como fuente la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo a modo de espectáculos escandalosos en las congregaciones de nuestro tiempo. Un desfile de doctrinas y de prácticas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y que nos permiten mirar con certeza que los tiempos peligrosos ya están entre nosotros. ¿Y qué es lo que nos va a librar a nosotros de esas prácticas? ¿Qué es lo que nos va a librar a nosotros de caer en esas trampas? El tener a la Biblia como lámpara a nuestros pies, el tener a la Biblia como el fuego purificador, el tener a la Biblia como el martillo que nos quebranta, el tener a la Biblia como la palabra viva, el tener a la Biblia como la espada del Espíritu, el tener a la Biblia como antorcha, eso es lo que nos va a librar de los tiempos. Amén. Pero la gente ha perdido de vista la Biblia. Y ustedes mismos lo han visto o ya lo saben, que aún muchos predicadores ya no tienen ni Biblia en los púlpitos. Y por ahí algunos llevan una computadora y dicen que tienen la Biblia ahí, pero no dicen todo lo otro que tienen ahí alrededor. Tiempos peligrosos. Por eso necesitamos hablar de esto. Y ahora un poquito de historia. En los fines del siglo XIX, en Europa, comenzó a crecer, principalmente desde Alemania, algo que se llamaba la alta crítica. La alta crítica estaba compuesta por una cantidad de personajes de cierto renombre y de cierto nivel intelectual. Esa gente se encargó de sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Y empezaron a decir, por ejemplo, que el libro de Génesis era un libro incompleto, que no era un libro en el cual se podía tener confianza. Algunos de ellos sembraban dudas en cuanto a la creación. Por ejemplo, no aceptaban la creación como la tenemos escrita. Y algunos de ellos creían en lo que se llamaba la evolución teísta. Cuando hablamos de teo o teísmo, estamos hablando de Dios, es la palabra griega para Dios. Entonces, ¿qué es lo que esta gente decía? De que Dios había creado la materia, pero que todo el mundo evolucionó, como lo decía Darwin. Darwin era un hombre opuesto a la Biblia. Charles Darwin, quien hizo sus estudios principales aquí en el sur de la Argentina, en su libro de las especies y de todo eso, y que hasta aún muchos dijeron que él robó ese manuscrito y lo publicó como... Pero eso es harina de otro costal. Entonces ese hombre empezó a hablar de la evolución, y ahí empezaron a venir eso de la evolución de las especies, y que todo empezó en un pantano inmundo y en el renacuajo, y el renacuajo se transformó en este, y hasta resulta que en esa serie de transformaciones hasta salieron volando del pantano, y después apareció el hombre peludo que vivió en las cavernas y todo eso, y de ahí venimos. Pero yo creo lo que dice la Biblia, yo no creo nada de Darwin, ni creo nada de todos esos grupos de la alta crítica, y muchos empezaron a agarrar esas líneas de doctrina, hasta que llegamos a las experiencias más cercanas de la doctrina de esa del Big Bang, o la teoría del Big Bang, que el mundo empezó por la gran explosión.
para que vea todo como vino en estos últimos 200 años. Y ahí ellos empezaron a influenciar en los Estados Unidos. Y empezaron a surgir algunos grupos que se llamaban los ortodoxos, los neo-ortodoxos, y todo eso se transformaron en corrientes doctrinales que ingresaron en la congregación y las contaminaron. Eso entró con fuerza en los Estados Unidos, ya ha llegado el siglo XX. El siglo pasado, para el año 1900 exacto, empezó a surgir todas esas corrientes y empezaron a aparecer nombres como los liberales y los modernistas. ¿Por qué voy a hablar un poquito de esto? Yo necesito un día de esto tener todo el pizarrón acá y explicar todo por nombre para que quede grabado eso. Pero hoy lo voy a dar a vuelo de pájaro. Porque todos los misioneros que nosotros recibimos aquí en América del Sur fueron algunos testigos, otros pertenecieron a alguna de esas corrientes, u otros vieron bien de cerca el comportamiento de esas corrientes liberales modernistas. Entonces, como todo eso vino de Europa a los Estados Unidos, y después de los Estados Unidos empezaron a venir los misioneros a Sudamérica, muchas de esas corrientes doctrinales llegaron a nosotros. Hoy en día en el mundo de la política se habla mucho de los liberales, de los neoliberales. Aquí hay un candidato a la presidencia que le llaman Milei, ya lo han oído, lo han visto, ¿no? En la tele. Y ellos hablan del movimiento libertario, pero la raíz de ello es el liberalismo. Y ellos hablan del liberalismo económico y un montón de cosas, pero hay un liberalismo, un sector de ese liberalismo que se llama liberalismo ideológico. Recuerden, la palabra ateo es lo que habla acerca de Dios. Ahora, ya por el año 1900 empezó en los Estados Unidos, toda esa escuela empezó a crecer, a desarrollarse. ¿Y qué es lo que ellos creían? Y ahí es donde nosotros vamos a abrir los ojos y seguimos esa línea de los tiempos peligrosos que la Biblia advierte. Ellos hablaban que el hombre había que transformarlo en un burgués, era la palabra que usaban, una persona que esté bien acomodada económicamente. Y entonces comenzaron a trabajar con los mendigos, con la gente que nosotros llamamos de situación de calle. Y ellos decían, hermanos, que el evangelio era reformador. Esto decían los liberales. Entonces dice, a esa gente, nosotros para que conozcan a Cristo, tenemos que sacarlos, reformarlos, ponerlos en un lugar donde le demos comida, donde le demos abrigo, donde podamos bañarlos y después someterlos a estudio, que vayan a estudiar. Y una vez que se preparan intelectualmente, van a poder conocer a Cristo. Miren todo el proceso. Vamos de nuevo, como que vamos y tomamos una persona ahora en la calle, todo sucio. Lo traemos aquí, le damos comida, ya se siente bien, ahora lo bañamos, le ponemos ropa limpia. Y después le empezamos a enseñar, a llenarle la cabeza con conocimiento. Y después que él ya es una persona de estudio, entonces ahora está en condiciones de conocer a Cristo. Ese camino hoy lo recorren grandes mayorías de iglesias. Pero no es el camino que enseña la Biblia. La Biblia dice que la predicación del Evangelio hace a la gente nacer de nuevo. No habla de comida, de baños, no habla de conocimiento intelectual. La Biblia, hermano, toca una vida y tiene poder para hacerlo nacer de nuevo. ¿Sí o no? Es lo que dice el Evangelio. Aquel que cree en Cristo pasó de muerte a vida. Le llevo a otro texto. Dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Estoy en Cristo, nací de nuevo, soy nueva criatura. Amén. El Evangelio de Juan 5:24 dice que salgo yo de muerte y vengo a vida. 2 Corintios 5:17 dice que si estoy en Cristo soy nueva criatura. Jesús le habló a Nicodemo, Juan 3, del nuevo nacimiento. Si no, no puede entrar al reino de Dios. No toca
entró comida, no entró conocimiento intelectual, no hay nada de eso. Entonces el liberalismo quiso hacer que la gente sea reformada. Y entonces la evidencia de que esa gente era reformada era que ellas dejaran los vicios como el alcohol, como el cigarrillo, mujeres que ejercían la prostitución, que ya dejaran esas prácticas. Pero si hablamos de vicio de alcohol o de alguna droga, tenemos los alcohólicos anónimos que sacan a la gente de eso, ¿sí o no? Tenemos a los narcóticos anónimos, tenemos reformatorios que pueden sacar a las mujeres de ese estilo de vida. Eso lo pueden hacer personas también, pero lo que no pueden hacer las personas ni ninguna institución humana es hacer que alguien nazca de nuevo, de que alguien se transforme en una nueva criatura. Eso lo hace el poder de la palabra de Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que predicar. Todo lo otro es un proceso inventado por el hombre en esa escuela que se llama liberalismo. Ahora, ¿qué es lo que hace mucha gente? Muchos de los grandes predicadores, de los evangelistas de nuestra generación, hacen esos mega encuentros. Usan esa palabra mega, una palabra griega que habla de algo grande. Y hablan de mega iglesias, y ellos hacen todas esas instituciones, granjas, un montón de cosas. Pero eso nada más que es la reforma exterior. Dios nos manda a predicar el Evangelio, y el Evangelio tiene el poder transformador de hacer de la persona una nueva criatura. Y fíjense en todos esos eventos, todas las cosas que le ofrecen. Y entonces metieron el teatro en la iglesia, el espectáculo en la iglesia, los showman en la iglesia y todo lo que usted ve. Ese es el camino que comenzó con la escuela del liberalismo. ¿Y Cristo dónde está? Cuando eran los años 80 del siglo pasado, yo tenía mis primeros años en el Señor, así que varios de los que me enseñaron a mí fue gente que aprendió en Brasil, principalmente en la ciudad de San Pablo. Y ellos nos hablaban a nosotros acerca del ejército de salvación, que comenzó en Inglaterra, allá como 150 años atrás, por un hombre que se llamaba William Booth, y predicaban en las calles, y la gente creía en Cristo, y era una transformación impresionante. Y ellos se destacaban por andar con sus trompetas y trombones y tambores, y hacían ruido en la calle, porque tenían pura predicación. Pero llegó en esos años 80 y quizás un poco antes, ahí fue donde yo me enteré, y el lema de ellos era sopa, jabón y salvación. Sopa, jabón y salvación. Es decir, que le daban a la persona comida, lo bañaban, lo limpiaban, y después vamos a hablar del Evangelio. Y si se le moría en el proceso, si se le moría en el camino, lo que hace el liberalismo, no tiene fundamento en la palabra de Dios. La Biblia dice que hay que predicar el Evangelio, y el Evangelio salva, transforma, convierte a la gente en nueva criatura, lo saca de las tinieblas, lo trae a la luz admirable del Señor, lo saca del camino ancho de la perdición, lo pone en el camino angosto. La Biblia hace eso, hermano. Pero mire toda la vuelta que hace esa gente. Y hoy, que ya pasó más de un siglo de eso, se fue perfeccionando. Y hacen toda clase de eventos, de cultos motivacionales y todo eso. Ahora, ahí se recuperó, hermano, después de muchísimo tiempo, se recuperó la palabra fundamental o fundamentalista. Cuando entró el siglo XX, cuando nace el siglo XX, se empezó a levantar la voz de volver a los fundamentos, y se empezó a usar el término de nuevo. Pero pasado el tiempo, principalmente voy a mencionar algo. En el año 1909, entre otros grupos que hubo un grupo de cristianos, un puñadito eran, se juntaron en las famosas cataratas del Niágara. Entre ellos estaba Scofield, de quien nosotros tenemos aquí una Biblia traducida. Y allí ellos salieron de ese evento, hicieron ahí 12 volúmenes de libros de la fe, para defender la fe. Y empezaron a levantarse otras voces también, y las banderas del fundamentalismo reapareció. Pero cuando llegó al año 1948, apareció un hombre que se llamó Harold Ockenga.
¿Qué hizo este hombre? Un predicador. Él dijo, lo que están enseñando los fundamentalistas está bien, es pura Biblia. Pero los fundamentalistas planteaban de que había que separarse de los liberales. Los liberales iban por un camino, los fundamentalistas por otro, pero surgieron los neoevangélicos y dijeron, nosotros vamos a predicar las doctrinas fundamentales, pero vamos a tenerlos como aliados a los liberales. Y entonces ahí empezó toda la contaminación de esta última generación que nos toca vivir a nosotros. Entonces ya el Evangelio empezó a tener sus aditivos, empezó a agregársele cierto show y cierto espectáculo alrededor del Evangelio, y la gente era atraída no por el mensaje de la cruz, sino por el espectáculo que se hacía alrededor. Para venir más cerca en el tiempo, aparecieron los que se llamaban los atletas de Cristo. Y ahí empezaron ellos, futbolistas famosos, boxeadores famosos, y un montón de gente ahí. Había uno que era un boxeador de los buenos, campeón del mundo en varias categorías, hasta el peso pesado llegó, se llamaba Evander Holyfield. Ahora está quebrado económicamente ese hombre. Y él subía al ring a agarrarse a piña con otro. Yo veía sus peleas con una bata donde decía Juan 3:16. ¿No? Bueno, eso es para que tenga una idea. Y empezaron a agarrar los futbolistas aquí. El equipo que yo seguía en los años 90, San Lorenzo, tenía un futbolista brasileño muy famoso, se llamaba Paulo Silas. Y él empezó a hablar de esto, de los atletas de Cristo y alcanzar. Y entonces toda la gente quería, dice, vamos a ir con ellos, porque ¿qué era la doctrina de los neoevangélicos? Los neoevangélicos empezaron a decir, hay que llegar al mundo, impactar al mundo, a través de gente famosa, en el deporte, en la música, en la política. ¿Qué es el mensaje que estaban dando con eso? Que el evangelio no era tan efectivo, necesitaba un aditivo. Necesitaba un gancho más. Y entonces así empezaron, y acá empezaron a ver uno de los cómicos súper famosos, era bien grosero en su tiempo, le llamaba Jorge Porcel, era de los más famosos que podía haber. Y él llegó a eso, y lo traían ahí al estadio, vivió en los Estados Unidos, filmó películas con el famosísimo Al Pacino, uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Y un día lo trajeron ahí en silla de ruedas al estadio de Córdoba, y ahí hablaban, y así empezaron a traer famosos de todo eso. Y hasta el final de estos tiempos que vivimos estaba Juan Luis Guerra, el cantante, y bueno, y así hay una lista inmensa. Entonces esa es la doctrina de los neoevangélicos, de atraer a la gente a través de estos espectáculos, como hace ese Guerra que lo pone a Montaner y de pronto quieren hablar del evangelio y el otro sale cantando canciones de amor, de romance. ¿Entienden, hermano? Entonces el evangelio es el evangelio, y el hombre de Dios tiene que predicar el evangelio como es, tiene que predicar la salvación eterna en Cristo. El evangelio no necesita aditivo, no necesita otro gancho. El evangelio tiene el poder suficiente para salvar a las almas. Entonces, pero como lo otro es moda, la gente no quiere estar fuera de la moda y se sigue sumando a las corrientes que antes usaban el nombre de liberal. Hoy tienen otros nombres, como este que le hablé de nuevo evangélico, y usan así. Pero ¿qué más hay en el medio? No es muy larga la historia que les voy a hacer, pero sí tenemos que estudiar bien detenidamente todo esto. Para cuando llegaron el año 1960, empezó a hablarse de lo que se iba a llamar el Segundo Concilio Vaticano. Ese se hizo en el año 65. Y allí por primera vez en la religión católica dejaron entrar guitarra. Y los curas y las monjas entraron a guitarrear. Y ahí empezaron a hablar en lenguas. Y entonces ahí se tomó un impulso y se hizo lo que se conoció como el movimiento carismático. La palabra carismático, la raíz del término es la palabra charisma en el idioma griego. La Biblia usa ese término. Cuando habla de los dones
del Espíritu, esos son charisma, un regalo que Dios nos da, un don. Entonces empezaron a usar los dones carismáticos. 2 caballitos de batalla aparecieron en la escena: el hablar en lenguas y la sanidad. Y empezaron a ver ahí predicadoras, como una que se llamaba Inés Semple, un montón ahí de predicadoras empezaron a surgir, y el movimiento de sanidad se empezó a expandir por todo el mundo, y decían: ahí están los dones del Espíritu, los dones carismáticos. Y se hizo todo un movimiento carismático que hasta la religión católica tiene un sector que se llaman los carismáticos, y usted entra a esas reuniones y al día de hoy y cantan las canciones del tal Marco Witt y de Danilo Montero y de Jesús, todo eso cantan ahí, igual como hacen en los cultos de lo que se conoce como el pentecostalismo. Y usted va ahí y no sabe si está con el grupo pentecostal o con los carismáticos católicos, todo es igual, todo es igual. Así que cuando la Biblia hablaba de tiempos peligrosos, hay ahí mucha ramificación en el camino, para que ustedes sepan. Cada nombre que yo le doy merece un estudio extenso y explicar bien. Pero apareció un movimiento que se llamaba el de la lluvia tardía. Y entonces usted ve ahí en la Biblia y va a encontrar pasajes. En Amós, principalmente en Joel 2:28. Y va a encontrar en los otros profetas que hablan de la lluvia tardía. Pero eso nada más que tiene que ver con una clase de bendición que Dios le dio al pueblo de Israel, cosas que tenían que ver con la agricultura. Pero todos estos místicos agarraron y dicen: no, esto habla de los dones del Espíritu que aparecerán en los últimos tiempos. Y entonces es lo que lograron en los últimos 25 años. Dice: ahora Dios nos ha devuelto el don del profeta y el del apóstol, y aparecieron profetas y apóstoles por todos lados. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Por qué la gente empezaron con las tumbadas? Se empezaban a caer. ¿Y por qué empezaron después con lo que ustedes ya han visto hasta hace pocos días, del temblequeo y de las lágrimas? ¿Y por qué empezaron con las danzas? ¿Y por qué entraron los panderos? Y por todo eso que usted ve, allá viene de aquella vieja escuela, porque hubo gente que no prestó atención a la Biblia, que decía: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Días donde la gente dice: el Espíritu les advirtió que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿En qué clase de culto que participó Pedro, Pablo, Juan o algunos de los otros, la gente se caía como mosca, como se ve? ¿En qué clase de esos cultos le agarraron las temblequeras? ¿De qué parte de la Biblia han sacado esas cosas? Usted no va a encontrar eso en la Biblia, pero sí va a encontrar que dice que iban a venir aquí gente que iba a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque si todo eso que se ve no sale de la Biblia, ¿de dónde viene? No nos queda mucha alternativa, ¿verdad? Entonces, mi hermano, ¿por qué ha pasado todo esto y está pasando todo esto? Porque dejaron de ver a la Biblia como lámpara a nuestros pies. Dejaron de ver a la Biblia como el fuego de Dios. Dejaron de ver a la Biblia como el martillo que quebranta la piedra. Dejaron de ver a la Biblia como la espada del Espíritu. Dejaron de ver a la Biblia como la palabra viva. Dejaron de ver a la Biblia como la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ahora se da cuenta por qué hablando todos esos textos al comienzo. Porque todo eso es lo que nos van a proteger, que nosotros seamos parte de esa ensalada que hoy se está viendo por todos lados. Los postreros tiempos, la lluvia tardía. Y después, ya ahora más cerca, casi en el nuevo siglo, empezó a aparecer un movimiento que se llamaba el de los odres nuevos y los vinos nuevos. O sea, no se conformaron con todo eso. Y empezaron así, hermanos, a empezar a introducir ya las lenguas y la sanidad, ya eran caballitos que los volvieron al estado. Y ahora hay que hablarles de la prosperidad. Entonces la gente tiene que venir por la prosperidad. Y resulta que todos se llenan de plata y se van a ir al infierno porque nadie les predica el evangelio. Miren cómo se desvirtuó todo. La gente fue agarrando modas de aquí, lluvia tardía, odres nuevos, vinos nuevos, prosperidad de aquí, prosperidad de allá.
pastora, todo eso empezaron a agarrar. ¿Y el evangelio dónde quedó? Y entonces, cuando usted se encuentra con mucha de esa gente, hermano, no tienen la menor idea de lo que es la salvación eterna. Y por eso algunos de ellos que han oído de salvación tienen el miedo de perderla, porque no tienen el fundamento en la Biblia, que la salvación que Dios da es eterna. No es algo que usted lo puede perder. Y ahí empezó, hermano, todo este culto de la prosperidad. Y ahora, la parte final. Esto tenemos que agarrar el pizarrón y la Biblia y casi dedicarle una hora a cada uno de los cultos de la Biblia. Y ahora empezaron en este nuevo siglo a decir que estaba bien que en los días del Señor hubiera apóstoles, porque en aquellos tiempos esa generación tenía problemas espirituales. Pero ahora no necesitamos esos predicadores, ahora necesitamos psicólogos, profesionales de la palabra que usamos. Entonces usted empieza a escuchar todos los predicadores que hablan como psicólogos y usan términos de la psicología. Y lo fueron desplazando a Dios de los púlpitos. Y entonces hasta que llegó a la última manifestación del humanismo, que es lo que usted ve hoy en los púlpitos. Cuando el predicador dice, yo declaro sanidad, yo declaro prosperidad, yo declaro victoria, eso es humanismo, yo, y Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Dónde empezaron? Empezaron con ese liberalismo y empezaron a dejar a Dios de lado. Y ahora Dios ya no está en la mayoría de los púlpitos, porque el humanismo tomó los púlpitos como trono y los predicadores hablan cosas de hombre, no hablan la palabra de Dios, no hablan del nacimiento virginal de Cristo, no hablan de la inspiración de la Biblia, no hablan, hermanos, acerca del poder de la sangre de Cristo, no hablan del juicio, de la condenación, del infierno. Empezaron a sacar todas las doctrinas de la Biblia y ahora el hombre es el centro. El hombre no guía su congregación con el poder del Espíritu Santo. El hombre se volvió un manipulador psicológico. Y usted lo va a ver, y va a haber varios bautistas fundamentales que están entrando de a poco. Y son esos que empiezan contando chistes en el púlpito. Y usted va a ver bautistas fundamentales de renombre que van al púlpito a contar chistes. Y hay algunos que son caraduras de verdad y ya se atajan y dicen, yo sé que no soy bueno para los chistes, pero ya ahí le va, dice, ahí te va. Hermano, el predicador no está para entretener a la gente, está para predicar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros dejamos de predicar la palabra de Dios y poner énfasis en la palabra de Dios, le abrimos la puerta a nuestra congregación a los tiempos peligrosos. Estoy diciendo exactamente que la gente escuche espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y cuando el mensaje no está fundamentado en la Biblia, hay un demonio trabajando. La gente piensa en cultos del satanismo y eso, pero los demonios tienen mucho trabajo en la congregación. Ahí tienen gran actividad, gran participación. Y aquellos que se suponen que son siervos de Dios son influenciados por espíritus engañadores. Dios me reveló. Esa era una doctrina que surgió con el movimiento carismático. Ellos dicen que Dios no terminó de escribir su palabra y usan términos que suenan como llamativos. Dice, Dios está escribiendo el quinto evangelio en el corazón de los hombres. Suena lindo, ¿no? Pero ¿qué texto dice eso? No tengo ningún versículo para respaldar esa doctrina. Que Dios está escribiendo un quinto evangelio. Y eso se llama la doctrina de la revelación adicional. Y entonces usted va a escuchar en esos púlpitos expresiones como esta. Dios me llevó al tercer cielo y me dijo que les dé este mensaje para la nación. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó Dios de escribir algo en la Biblia que tuvo que llevar a uno para decirle, mirá, me había olvidado de decirles esto? Eso se llama la doctrina de la revelación adicional. Y algunos en esa locura de apostasía aseguran haber ido al infierno y haber vuelto con mensajes del infierno. Dice, allí vi la gente quemándose, y a dar nombre y hasta ver dibujitos animados que están en el infierno y todo, dan esos testimonios.
Y allí yo vi a tal cantante y tal otra cosa, pero si ya lo que sé de ese cantante ya me demostró que no tenía a Cristo como Salvador, ¿a dónde va a estar si no es ahí? No necesito ir ahí para saber que está ahí. Hermanos, no podemos separarnos de la Biblia. Dice Filipenses 2:16 que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, y dice esto, dice, asidos de la palabra de Dios, siempre aferrados a la palabra de Dios. Amén. Recuerden, hermano, es lámpara a nuestros pies, es fuego. La palabra de Dios es martillo que quebranta. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la palabra viva y eficaz del Señor. La palabra de Dios es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando yo me alejo de la palabra de Dios, voy a caer en esta trampa de la apostasía. Y ya no voy a oír a Dios, voy a escuchar espíritus engañadores. Y no voy a predicar la palabra de Dios, voy a predicar doctrinas de demonios. La Biblia lo advierte con claridad. Y hermanos, no tenemos que ser parte de esa ensalada. ¿Y qué es lo que nos va a librar a nosotros? La Biblia. La Biblia. Si está ahí en Timoteo, voy a leerles 2 textos y voy a terminar. 2 pasajes. Y mientras vamos a la búsqueda de esos pasajes, quería mencionarles, hermanos, de lo que les hablé de la prosperidad. Segunda de Timoteo 4, y mientras busca ahí les voy a explicar algo nada más de la prosperidad para llamar la atención de ustedes. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios condenó el sistema de culto que encabezó Aarón, el hermano de Moisés, que se dejó sobornar por el pueblo y le hizo un becerro de oro. Y cuando Moisés y Josué bajaron de estar días en el monte de Dios con Dios, Moisés recibió los mandamientos y se acuerdan que encontraron adorando al becerro de oro. El diablo es astuto y saca todas esas cosas del pasado, del Antiguo Testamento, y usa el mismo engaño con los cristianos, con las congregaciones de hoy. Solo que en el día de hoy la gente adora el oro del becerro. En el Antiguo Testamento era la adoración al becerro de oro. Hoy adoran el oro del becerro. Y eso está ahí, disfrazado en la doctrina de la prosperidad. La gente va por don dinero. Ese es su Dios. A ese lo buscan en esa reunión. Buscan al Dios de la Biblia. Y ahora mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, verso 2. Ustedes saben que este ya es el pasaje final de despedida de Pablo, que ya estaba viendo la muerte. Amén. Bien cercana. Y entonces le da esa encomendación especial, le dice que prediques la palabra. No dice ahí que cuente sueños, ni historia, ni chiste, que hable de nuevas revelaciones. No, le dice que prediques la palabra, no te muevas de ahí. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, en todo lugar, predica la palabra, insiste en eso. Te parezca oportuno o no, predica la palabra. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Amén. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. Y todo lo que yo voy a hacer al reprender, exhortar, todo ese trabajo lo tengo que hacer fundamentado en la palabra de Dios. Doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. En otras palabras, las fábulas, historias fascinantes, historias que entretienen a la gente, excursiones al infierno, excursiones al cielo y cosas por el estilo. La gente dice, ¡ah, qué grande ese hombre, esa mujer! ¡Qué maravillosa esa experiencia! ¡Mire! Y aquellos que están escuchando todo eso y cosas parecidas, apartaron el oído de la verdad, dice Pablo. Amén. Y eso es lo que está sufriendo la iglesia de hoy, de gente que aparta el oído de la verdad. La verdad no es interesante. ¿Sabe lo que hacían en las campañas evangelísticas? Cuando les hablé de eso, de los aditivos del evangelio, hay cosas que ustedes la van a leer o la van a escuchar, todas esas cosas yo las vi, porque tengo la edad para haber visto todo eso. Y traían ahí
el evangelista iba a predicar y traían al cantante y ahí traían a uno y daba testimonio. Yo era un borracho perdido, me tomaba 10 litros y el sábado 12 litros y el domingo terminaba en 15 y así, qué maravilloso. Y el otro se drogaba con tal cosa y tal otra. Me acuerdo en una de esas conferencias, aquí a unos 120 kilómetros de Buenos Aires, en San Antonio de Areco, estaba uno contando el testimonio ahí de todas las clases de drogas que había consumido. Y al lado mío había alguien que había sido compañero mío en el seminario y que Dios lo sacó de ese mundo de las drogas. Y ese hombre no veía bien y me dice, ¿quién es el que está hablando? Dice que probó drogas que yo nunca probé. Y había toda una competencia, quién se drogaba más, quién se emborrachaba más, quién había tenido más entrada a la cárcel. Y entonces traían todos esos testimonios para llamar la atención de la gente. ¿Qué era eso? Era la doctrina que les hablé del liberalismo, que querían mostrar gente reformada. Mira, ahí está. Pero no eran nacidos de nuevo, solamente habían dejado un montón de vicios nada más. Pero muchos de ellos nunca habían creído en Jesús como el Salvador. ¿Entienden la diferencia? Por eso no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Hay que predicarlo, aunque suene antipática. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra del Señor. Voy a terminar así, hermanos, de este modo, leyendo a Jeremías capítulo 8. Es mucho lo que tengo para decir, pero solamente con ese texto y vamos a terminar allí. Y mientras va la búsqueda, viene a mi memoria, cuando terminábamos el siglo pasado, hermano, empezó a surgir una moda que era la de tomar ciudades. Y la gente dice, vamos a tomar tal ciudad, vamos a suponer aquí estamos en Lomas del Mirador, vamos a tomar Lomas del Mirador. Y hacíamos nosotros todo aquí unas caminatas, porque ellos parece que se inspiraban y cuando el pueblo dio la vuelta en Jericó, dice aquí, eso es una doctrina para la iglesia, vamos a tomar ciudades. Y después comenzaron a hacer lo que se llamaban las marchas por Jesús. Yo recuerdo allá a fines de los años 80 del siglo pasado, en debates con líderes, ¿por qué hacían eso? Eso no es de la Biblia. Y ellos decían, el grupo de líderes decía, que tenemos que mostrarle a la sociedad que los hijos de Dios estamos unidos. Es una unidad falsa que no existía. Y entonces, hermanos, todo un montón de razonamientos y de cosas que no salen de la palabra de Dios, que la fuente no es la palabra de Dios. Y empezaron con las marchas de Jesús y en el tiempo se volvió una imitación de las marchas del orgullo gay. Todo eso, hermano, arrancó por la escuela del liberalismo. Y por eso los fundamentales siempre hemos sido atacados. Porque así usaban la palabra obtuso, que éramos cerrados. Que no queríamos salir de acá, que por qué la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, si ya estamos en nuevo siglo, ya en tiempos distintos, el mundo ha cambiado, la Biblia quedó antigua, decían. Pero yo todavía leo en la Biblia que dice que los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Amén. No pasará. Se la quieren dibujar, se la quieren disfrazar, hermano. Los liberales, los modernistas, los ecumenistas, que no he mencionado nada de eso, los neoevangélicos, los de la lluvia tardía, los del vino nuevo y del odre nuevo, y hay tantos nombres que aparecen, pero nosotros tenemos que seguir aquí en los fundamentos, en las sendas antiguas. Amén. Porque si no vamos a ser víctimas de esos tiempos peligrosos. Termino acá con Jeremías 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Este fue un sermón que predicó Jeremías en la puerta del templo, ¿no? Y atacó a todo el liderazgo, a los sacerdotes y a los sabios, y atacó allí también a los príncipes. Bueno, y mire, hasta que llega ahí al versículo 8, y les dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas.
Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Y he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Hermano, lo que esto está diciendo, hay que leer todo el capítulo, ¿no? Pero lo que esto está diciendo Jeremías en su mensaje, que había gente que se decían que eran sabios. Después Jeremías les va a decir, ustedes curan con mentiras las heridas de mi pueblo. Así les habló Jeremías. Curan con mentiras, porque todas sus promesas son falsas. Y estos que se creían sabios, que sabían todo, dice, ¿cómo me dicen que ustedes son sabios? Si ustedes, dice, dejaron de lado la palabra de Dios, la palabra es aborrecieron. Es lo que hoy se ve. Los predicadores aborrecen la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, que es el mal descendido a los bancos en las congregaciones. Porque la pregunta que yo me hago, vamos a aterrizar aquí en nuestra iglesia. ¿Cuál es la expectativa que tiene nuestra gente sobre la Biblia? La otra pregunta, ¿cuál es el interés que tiene nuestra gente en la Biblia? Y entonces necesitamos hablar y a ver quién lee la Biblia y quién no lee la Biblia. Y quién está siguiendo la luz de la Biblia y quién no. ¿Hay en nuestra congregación interés por la palabra de Dios? ¿Hay en nuestra congregación, hermano, expectativa? A ver, ¿qué nos va a hablar Dios en el mensaje? Voy a orar. ¿Cuántos orarán en esta iglesia por los sermones que se escuchan? Amén. ¿Cuál es la expectativa? Porque no sé si tenemos interés, hermano. Lo que le pasó aquí a este pueblo, que le faltó seriedad. Y empezaron a escuchar a los falsos profetas. Y empezaron a escuchar a los sabios, que es la palabra que usan. Y empezaron a escuchar a los príncipes, los sacerdotes. Todos habían sido víctimas de la corrupción, del pecado. Y empezaron a aborrecer la palabra de Dios. Y ese es el riesgo. Cuando la Biblia ya no es lámpara a mis pies, cuando la Biblia ya no es fuego, cuando no es martillo que quebranta el corazón duro, la piedra, como dicen. Cuando la Biblia deja de ser la palabra viva que entra hasta los tuétanos, cuando la Biblia ya deja de ser la espada del Espíritu, cuando la Biblia deja de ser la antorcha que alumbra el lugar oscuro, cuando deja de ser esa cosa en mi vida, entonces yo caí en la apostasía y soy víctima de los tiempos peligrosos. Cuando la Biblia no hace ninguna de las obras que mencioné desde el principio, entonces ya no estoy siguiendo la Biblia, estoy escuchando espíritus engañadores y doctrinas del demonio, pero estoy tan dormido en mi vida espiritual, está tan congelada mi alma que no puedo darme cuenta. Por eso, hermano, hay que predicar en voz alta, de volver a las sendas antiguas. Amén. Hay que predicar en voz alta, hermano, como decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay tanto cristianismo dormido, hermano, tanto cristianismo que está de decoración en los cultos. Y la palabra de Dios tiene que volver a actuar. Y la palabra de Dios es la única que puede volver a producir vida. Amén. Mi palabra final para ustedes hoy, hermano, y que nos ayudemos entre nosotros. Nunca perdamos de vista la palabra de Dios. Amén. Que ella siga siendo siempre lámpara a nuestros pies, que siga siendo esa antorcha, que siga siendo la palabra viva, que siga siendo, hermano, esa espada. Amén. Que la palabra de Dios sea la Biblia entre nosotros. Amén. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermano, y que bendiga sus vidas en este día.